Muy buenos días, estimados maestros, estimados compañeros. Mi nombre es Manuel Vladimir Yanes Jiménez. Soy estudiante del séptimo semestre de la licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. El presente video es el trabajo final de la materia de Derecho de los Pueblos Indígenas. A continuación voy a abordar acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Eh, los pueblos indígenas son herederos y practicantes de culturas únicas y formas de relacionarse con las personas y el medio ambiente. Sin embargo, los pueblos indígenas han considerado características sociales, culturales, económicas y políticas que son distintas a las de las sociedades dominantes en las que viven, pues se sabe que nuestros antepasados partieron de países asiáticos y llegaron aquí a través de un cruce en el norte hacia el continente americano hasta aproximadamente 12.000 años. Por lo tanto, los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requieren mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación a la que permanentemente se enfrentan diariamente, principalmente en el idioma, en el vestido, en su forma de vestir, así como la negación de la educación, vivienda y de oportunidades laborales. De esa manera, según estudios, el 30% ha recibido discriminación por su forma de hablar, el 41% se le negó la oportunidad de seguir estudiando. Es por eso que se hizo necesario establecer programas y organismos de acción alternativa que aseguren los derechos de participación de integrantes de pueblos indígenas y afrodescendientes. Tanto nacionales como internacionales, entre estos organismos se encuentran la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este organismo enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias, eh, sus propias instituciones. ¿Sí? Propias instituciones para sus propias instituciones institucionales, culturas y tradiciones, y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. También se encuentra el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. Este convenio reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, y de su desarrollo económico, y mantener y fortalecer sus entidades, lengua y religiones dentro del marco de los estados. En que vive es un instrumento jurídico internacional muy importante, ya que protege los derechos de los pueblos indígenas como sujeto colectivo. También se encuentra la resolución de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas del año 2014. En nuestro país se encuentra también la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por mencionar algunos. Yo quiero responder a la pregunta, ¿cuáles son los derechos que poseen los pueblos y comunidades indígenas? Bueno, algunos de los derechos que poseen los pueblos indígenas son el disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También tiene derecho a la libre determinación, es decir, sus formas internas de convivencia y organización socioeconómica, política y cultural, así como también aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad. Eh,
Integridad de las mujeres, elegir de acuerdo con sus normas y procedimientos, prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno. Interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respecte el pacto federal y la soberanía de los estados. También dan derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, así también a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución. También tienen derecho a acceder con respecto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de las tierras establecidas en la Constitución y en las leyes de la materia, así como los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. También eh, tiene derecho a elegir en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. También podrán acceder plenamente la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente. Sin embargo, los indígenas de todo, de todo tiempo tienen el derecho a ser asistidos por intérpretes o defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Y por otra parte, la Constitución establece medidas que deberán ser tomadas por la Federación, los estados y los municipios con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades, la eliminación de la discriminación y el establecimiento de instituciones y políticas para el respeto de sus derechos, abatir el rezago y las carencias y avanzar en el mejoramiento de las condiciones de bienestar social de pueblos, comunidades y personas indígenas, hombres y mujeres, niños y niñas, diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, proporcionando la participación de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. En conclusión, podemos decir que es importante respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas, ya que las innovaciones y creaciones americanas en los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales enriquecen la economía creativa, fomentan el desarrollo empresarial de las comunidades, impulsan la creación de empleo, el desarrollo de capacidades y el turismo. Y una cosa no hay que olvidar, que gracias a sus prácticas ancestrales han asegurado la conservación del 80% de la biodiversidad del planeta. Los bosques que habitan proveen un tercio de la solución al cambio climático. Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o incluso discapacidades, no es solamente importante en un mundo cada vez más globalizado, sino que prepara a los niños para ser solidarios y valorar y aprender a ser tolerantes y respetuosos, y evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos. Bueno, mis estimados compañeros, esa es toda mi exposición a este tema. Espero que sea de su agrado. Me despido y muchas gracias. Buenas noches.